Estamos contentos de encontrarnos acá. Tuvimos 5 días viéndonos presencialmente y estamos para continuar nuestros cultos en esta noche. Continuamos a la hora acostumbrada y como lo estamos haciendo a través de la sala virtual de Zoom. Y confiamos de que podamos animar a los demás para que realmente puedan unirse también a nuestro culto. En esta noche quisiera comentar un poquito, comenzando nuestro estudio, a ver si alguien nos lee allí en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Primera de Reyes 18, 21. Primera de Reyes 18:21. Dice, y Elías se acercó al pueblo y les dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidlo, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Mis amados, la confrontación de Elías con los sacerdotes de Baal, allí en la cima del Monte Carmelo, allí como se registra, como hemos visto en 1 Reyes 18. Esto es más que una historia emocionante. Tiene una relevancia especial para las personas de cualquier época en que se les ha encomendado una misión divina. Y en particular, quisiera decir para los adventistas del séptimo día, para ti y para mí. Elías tenía una misión. Elías tenía una misión y tuvo la valentía, tuvo el coraje de cumplirla. Sabía lo que creía y tuvo la valentía, tuvo el coraje de defender sus creencias en una época de gran apostasía. Además, Elías sentía una carga por la gente. Sabía que la única forma de sacarlos de la apostasía era exponer su caso claramente, exponer bien todo, la futilidad de la apostasía donde estaban, y luego pedir una decisión. Ese fue el texto que leímos para iniciar. ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? El profeta Malaquías, siglos más tarde, registró una promesa de Dios. Y está aquí la que encontramos en Malaquías capítulo 4, versículo 5. Malaquías 4:5. Eso es correcto, el último libro del Antiguo Testamento. Ok, la palabra de Dios lee en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y amén. Y dice así, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Aquí el Amén. profeta Malaquías está diciendo que antes de que venga el día del Señor, un día grande y terrible, va a estar enviando el profeta Elías. Nosotros creemos como iglesia de que nuestra iglesia es el Elías de esta profecía para estos tiempos. Nuestro mensaje es el mensaje de Elías. Nuestra misión en muchos aspectos es paralela a la de Elías. Su reparación del altar derribado del Señor. Recuerdan la historia, no lo vamos a leer esta noche. Nos recuerda la predicación allí de Isaías capítulo 58, el versículo 12. A ver quién nos lo lee.
Isaías 58, que es el versículo 12. 12. Reedificarás las ruinas antiguas, levantarás los cimientos puestos hace muchas generaciones y serás llamado reparador de muros caídos, restaurador de calzadas para andar. Quizás algunos de los que llevan tiempo recuerdan cómo dice la versión más antigua de la Reina Valera, reparador de portillos. Eso es lo que el profeta decía. Eso es lo que Elías estuvo haciendo ahí. El perentorio desafío de Elías, cuando dijo allí bien claro, ¿hasta cuándo estaréis entre dos opiniones? Si Jehová es Dios, seguirlo, pero si Baal, entonces seguir a él. Nos recuerda precisamente el desafío divino dirigido al pueblo de Dios que todavía está en Babilonia en la actualidad. Apocalipsis capítulo 18, versículo 4 lo presenta. ¿Quién no lo quiere leer? Apocalipsis 18:4 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y no recibáis sus plagas. Allí está, lo está presentando, salid de ella. Ese mensaje está diciendo, tienen que salir, hay que destacar, es lo que Elías dijo, mira, ustedes tienen que terminar ya, no pueden estar siguiendo allí. Nos recuerda también esto, el sorprendente mensaje del primer ángel, Apocalipsis 14:7. ¿Quién lo quiere leer? Versículos 6 y 7. 14, 6 y 7. Dice, entonces el otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra y a toda nación y tribu, lengua y pueblo, decía a gran voz, reverenciada a Dios y dadle gloria porque ha llegado la hora de su juicio y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí está, y hemos estado hablando por tiempo atrás y volveremos a estar hablando hasta que pueda hacer algo que nos salga por así, por los poros y podamos entender, podamos vivir, podamos comprender. Aquí está, el mensaje del primer ángel es un llamado a una misión porque está presentando aquí este mensajero que tiene un mensaje para predicarlo, para proclamarlo. Y entiéndame de que este mensaje tiene el mismo sonido decisivo que caracterizó al mensaje de Elías. Allí presenta que es el evangelio eterno y después pasa a especificar algunas cosas en particulares que son de una relevancia importante para estos tiempos en que estamos viviendo. La escritura dice que se proclama este mensaje no con cautela, no con timidez, no con un susurro, no con una voz baja, sino que se presenta con una voz alta, diciendo en alta voz. La palabra que está utilizando ahí es un megáfono alto, es donde viene nuestra palabra megafonía, donde se amplían las cosas en auditorios, en lugares donde tenemos las bocinas en la iglesia para que se oiga. Los pioneros de nuestro movimiento adventista, ellos fueron dignos herederos, diríamos, de Elías. Con profundo fervor proclamaron el mensaje con certeza y llamaron a decidirse a la verdad. Permítame mencionar dos o tres declaraciones de predicadores del movimiento milerita, precursor de lo que fue nuestra iglesia. Allí tenemos a Carlos Fish, uno de los líderes mileritas más destacados. Él predicó en un momento, si eres cristiano, sal de Babilonia. Si tienes la intención de ser cristiano, cuando aparezca Cristo, sal de Babilonia y sal ahora. Ahora, permítame mencionar aquí de que algunos
ahora es después. Otros, para saber qué es en este mismo momento, dicen ahorita. Esos son formas culturales que hay. Normalmente cuando vamos a la gramática, ahora quiere decir en este instante, en este momento. Y esto es lo que el profeta decía. Si quieres la intención de ser cristiano cuando aparezca Cristo, sal de Babilonia y sal ahora, o sal ahorita, como dirían otros. Quítate toda esa miserable mezcolanza, tira esa mezcolanza ridícula de tonterías espiritualizantes con las que multitudes han estado tanto tiempo invalidando la palabra de Dios y se atreven a creer en la Biblia. Mis amados, hay matices de Elías en un mensaje, en una predicación como tal. Tuvimos otro, Josué Himes, aquel colaborador de Guillermo Miller que lo introdujo a grandes ciudades, comenzando allá en Boston. Ese otro predicador millerita escribió en el último número de El Clamor de Medianoche de 1843. Y dice, el advenimiento del Señor está justo sobre nosotros. Todos nuestros esfuerzos ahora deben tender a prepararnos para este evento solemne. En una edición anterior, Josué Himes dijo, nuestro trabajo, y lo puso así con letras mayúsculas, dice, es de una magnitud indescriptible. Es una misión y es una empresa, a diferencia en algunos aspectos de todo lo que jamás haya despertado las energías del hombre. No es una sumisión a las instituciones humanas, no es un conflicto en una arena política, no es una operación de una secta religiosa distinta, sino que es una alarma y un grito pronunciado por aquellos que de entre todas las sectas protestantes, como centinelas de pie sobre los muros de la moral del mundo, creen que la crisis del mundo ha venido, y quienes bajo la influencia de esta fe se están uniendo para proclamar al mundo, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Es una empresa que se traga todas las mezquinas peculiaridades del sectarismo y nos une en una elevación tan por encima de esas ondulaciones mercenarias que se pierden por completo para nuestra vista abajo. El mismo Guillermo Miller, un escritor de el Pennsylvania Enquirer, esta publicación, este periódico, dijo al informar sobre su predicación allí en Filadelfia, Pensilvania. Él dice, pronuncia sus opiniones en un tono un tanto positivo y ocasionalmente apela a su audiencia en un lenguaje de ferviente persuasión. Este fue, mis amados, el sonido que caracterizó el adventismo primitivo. Ese sonido de certeza siempre debe caracterizar el testimonio de la iglesia remanente, tú y yo, si hemos de cumplir la misión que Dios tiene. Cuando Elías comience a sonar cauteloso y vacilante, ya no es Elías. Si Elías no anuncia audazmente que lleva un mensaje de Dios, la gente seguirá deteniéndose entre dos opiniones. O como una versión inglesa traduce esta frase, cojeando con dos opiniones diferentes. Obviamente teniendo aquí la figura de una persona lisiada. Mis amados, el sonido de certeza tiene poder para mover la gente a la acción. El sonido de la incertidumbre no lo es. Y si tú y yo, si el ministro hubiera hablado con menos certeza, y si hubiera sido vacilante, quizás si hubiera decidido a no sonar intolerante o dogmático, como se habla ahora, de que hay que tener tolerancia, que no se puede ser dogmático. Mis amados, una de las mayores carencias de nuestros días es el sonido de la certeza de lo que Dios quiere que tengamos. Con una perspicacia profética,
El espíritu de profecía describió las condiciones actuales. Leo allí lo que ella escribió en el manuscrito 16, allá en el año 1888, el párrafo 2, y que ha sido republicado en Mensajes Selectos, tomo 1, y también el matinal La Fe por la Cual Vivo. Y leo allí el párrafo: el razonamiento humano y las imaginaciones del corazón humano están socavando la inspiración de la palabra de Dios. Y lo que debiera darse por sentado está rodeado con una nube de misticismo. Nada es claro, nítido e inamovible. Esta es una de las señales distintivas de los últimos días. Por el contrario, mis amados, una de las características más distintivas del ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue su nota de certeza. Notemos cómo Mateo registra el hecho de cómo Jesús enseñaba. A ver quién nos lee allí Mateo capítulo 7, versículo 29. Porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Allí lo presenta bien claro, como quien tiene autoridad. Notemos el incidente. Los escribas y fariseos envían a esa gente para que trajeran a Jesús. Ellos llegan allí, empiezan a escuchar y se quedan atónitos. Y después de un rato escuchando, se van sin tomarlo y dicen, ¿qué pasó? Y dice, no, es que él habla como quien tiene autoridad. Elena de White afirma en cuanto a esto, aquí en El Deseado de Todas las Gentes, cita que salió reimpresa también el libro Evangelismo y en el matinal Elevemos a Jesús. Ella dice, esta característica ponía su enseñanza en contraste con la de todos los demás. Los rabinos hablaban con duda y vacilación, como si se pudiese entender que las escrituras tenían un significado u otro exactamente opuesto. Los oyentes estaban diariamente envueltos en mayor incertidumbre, pero al enseñar, Jesús presentaba las escrituras con autoridad indudable. Cualquiera que fuese su tema, lo exponía con poder, con palabras incontrovertibles. Y quiera Dios que tú y yo, al estar repitiendo las enseñanzas de Jesús y al estar teniendo la misión, podamos hacerlo con palabras incontrovertibles y que podamos también decir de que como Jesús enseñamos como quien tiene autoridad, porque nuestra autoridad no está en nosotros, sino basada en la palabra de Dios. En un pasaje similar, el Espíritu de Profecía añade allí lo que salió en 1893 en la Review Herald y fue eventualmente reimpreso en el libro Fundamentos de la Educación Cristiana. Y dice, Cristo vino a develar la verdad divina ante el mundo. Enseñó como quien tiene autoridad. Habló como ningún hombre jamás habló. No había vacilación en su estilo, ni sombra de duda en sus pronunciamientos. Habló como quien entiende todos los aspectos de su tema. No es alguien que simplemente habla por hablar y que parece que habla y uno pregunta y dice, habló mucho pero no dijo nada. A lo largo de la historia, mis amados, aquellos que han llevado los mensajes de Dios han hecho sonar una nota de certera. Es hora de que nosotros podamos continuar el evangelismo que nuestra iglesia comenzó, el evangelismo que se ha presentado, que podamos verlo con una nota certera de lo que estamos viviendo. A propósito, tuve anoche noticias del pastor que llegó bien a Panamá. Hoy estaría a mediodía después viajando hasta Venezuela y tenía después que tomar hasta llegar a su lugar. No he sabido, pero espero de que haya llegado bien. Nosotros tenemos que seguir aquí finalmente, dar un mensaje con una nota certera.
cuando Moisés bajó del monte Sinaí y encontró allí al pueblo adorando el becerro de oro. Notemos que Josué dijo, parece que hay fiesta por allá. Y Moisés dijo, no, 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 no. Moisés inmediatamente identificó la situación por lo que era idolatría y era rebelión contra Dios. No hizo ningún esfuerzo por ver lo que algunos podrían haber llamado el otro lado. No invitó a Aarón y a otros que están involucrados en la apostasía a entrar un diálogo allí sobre el valor de las imágenes en la experiencia de la adoración. Si lo hubiera hecho, el resultado habría sido el compromiso y la adulteración de la verdad. En cambio, Moisés claramente declaró al pueblo, habéis cometido un gran pecado. Leamos allí lo que dice Éxodo capítulo 32, versículo 30. Éxodo 32, versículo 30. Capítulo 32, versículo 30. Ok. Capítulo 32 de Éxodo, versículo 30. Aquel día dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero subiré ahora al Señor, quizás el perdón de vuestro pecado. Habéis cometido, pero vas a salir, voy a interceder, quizás haya perdón. Y mis amados, todavía hay perdón, pero hace falta que podamos con amor, pero con firmeza, poder llamar al pecado por su nombre y no estar en componendas, no estar haciendo compromisos, que nuestro mensaje tenga un sonido de certero. Si Moisés hubiera entrado aquí a diálogo a ver cómo podía ser, hubiera sido desastroso. Finalmente, como vemos cuando él comenzó, Moisés trazó una línea bien clara de marcar lo que tenía que hacer. En el mismo capítulo 32, versículo 26, ¿quién lo quiere leer? Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Aquí hay un ejemplo grande que debiéramos imitar. La hora ha llegado para que nosotros, como dice allí en la puerta del campamento, nos paremos y como Moisés dijo, ¿quién está de parte de Jehová? Júntense. Y que tú y yo a ese llamado milenario que Moisés dijo a aquel pueblo y que llega hasta nosotros, podamos también nosotros ponernos del lado, así como la tribu de Leví lo hizo. Entonces nosotros ejemplo del Antiguo Testamento, aquel predicador que no quería predicar, aquel profeta que prefería rechazar a Dios e irse antes que predicar el mensaje de Dios. Y creo que ya estás pensando el nombre, me refiero a Jonás. Cuando Jonás fue enviado a Nínive, finalmente, y sabemos toda la historia, pero finalmente predicó allí el mensaje de Dios. Jonás capítulo 3, versículo 4. Jonás capítulo 3, versículo 4. Comenzó Jonás a adentrarse en la ciudad y caminó todo un día predicando y diciendo, dentro de 40 días Nínive será destruida. Pensemos por un momento. Recordemos todo lo que había pasado. Jonás no quería. Pero finalmente aquí predica el mensaje con tal certeza,
con tal convicción que toda la ciudad se arrepintió. Qué decepción hubiera sido para Dios y qué magros resultados se habrían logrado si Jonás hubiera sonado como demasiados predicadores hoy en día suenan. Pudieran decir algo así similar. Si entiendo bien la situación, Dios no está contento con lo que está pasando en Nínive. La evidencia parece que indican que planea Dios destruir la ciudad en 40 días. Esa no fue la predicación de Jonás. La nota de certeza de Jonás fue sin duda un elemento muy importante para hacer que los ninivitas se arrepintieran. Él no viene diciendo, mira, parece esto, parece lo otro. Dijo, no, de aquí a 40 días, Nínive va a ser destruido. Punto. No hay otra cosa, eso es lo que hay. ¿Y quién puede finalmente dejar de impresionarse con la certeza del mensaje proclamado por Juan el Bautista? Así como el movimiento del segundo advenimiento es el Elías de hoy en día, Juan el Bautista era el Elías de su época que vino a preparar el camino para la primera venida de Jesús. Y tú y yo somos ese, como está profetizado, leímos al principio, el Elías del tiempo final, el día grande y terrible. La misión de Elías era preparar el camino para la venida de Jesús, como fue Juan el Bautista. Con autoridad llamó al pueblo al arrepentimiento, y cuando se arrepintieron y le preguntaron qué debía hacer, les dijo, bueno, haz lo que creas correcto. No, él no dijo eso. Él dijo a los publicanos, no sean deshonestos en la cantidad que imponéis al pueblo. A los soldados le dijo, no acuséis a nadie falsamente. A la gente en general dijo, comparte tu comida y tu ropa con los que están en la miseria. Juan se dirigía por su honestidad y finalmente cuando estuvo etiquetando a Herodes, el rey, como adúltero, lo hizo, pero es mejor morir como una persona íntegra que fracasar en una misión divinamente señalada. Mis amados, los adventistas del séptimo día se han levantado para presentar el último mensaje de Dios al mundo. Este mensaje se basa firmemente en la verdad de que la última de las grandes profecías de tiempo terminó ya allí en el año 1844. Declara muy bien de que estamos viviendo en la hora del juicio y que pronto vendrá Jesús. Hace un llamado a las personas para que se encuentren con Jesús cara a cara y sean finalmente llevados a una sociedad pecaminosa, a una sin pecado. A veces escuchamos de nuestros púlpitos de que hay 20 otros temas, pero a veces no se habla del pronto regreso de Jesús. Escuchamos hoy en día acerca de la obra solemne del juicio que ahora se lleva a cabo. ¿Creemos nosotros por si acaso menos el advenimiento de Cristo que lo que había unas décadas atrás? ¿O simplemente tú y yo hemos sido contagiados por los tiempos en que vivimos, por la incertidumbre, la actitud cautelosa que reina a nuestro alrededor para no ofender? Notemos de que en el mundo de la cultura, la sociedad política que hay, no podemos ofender a nadie y entonces hay que callarse, hay que tomar la posición imperante del mundo que está destruyendo a este mundo. Quizás algunos han sido contagiados por esa incertidumbre, por esa cautelosa actitud que reina a nuestro alrededor. Evitamos, por lo tanto, nosotros decir que Jesús viene pronto para no ser acusados de ser dogmáticos o por temor a parecer que somos falsos profetas si Jesús no viene tan pronto como se le espera. Mis amados, a veces parece que estamos más preocupados por nuestra reputación que por presentar el mensaje que Dios tiene para este mundo que estamos viviendo en nuestros tiempos. Pareciera que estamos como Jonás, que le preocupaba su preocupación, la reputación de él. Cuando toda la tierra, la ciudad de Nínive se arrepintió, Dios no le iba a decir, dice, ¿ahora qué van a decir de mí? Estamos preocupados por esa reputación.
Mis amados, todos nosotros somos levemente susceptibles al síndrome de Jonás. Preferiríamos muchas veces ser vindicados como mensajeros de Dios que a la verdad presente cumpla su obra de transformar y redimir a las personas, porque el mensaje de la verdad presente es poder hacer que la gente salga de Babilonia y se arrepienta y venga al reino de Dios. Por supuesto, mis amados, es natural que los seres humanos querramos que nuestros mensajes sean correctos y cuanto antes mejor. Pero tengamos siempre presente que es más importante que un mensaje logre su propósito que se mantenga tu reputación o la mía. Los mensajeros de Dios debemos presentar el mensaje de Dios y dejar los resultados allí precisamente a Dios. Mis amados, allí en la situación de Jonás, ¿el mensaje que entregó era en realidad de Dios? Sí, mis amados, el mensaje que él entregó era de Dios. ¿Fue el resultado de dar el mensaje responsabilidad de Dios o la de Jonás? Era responsabilidad de Jonás. Piensa en el movimiento milerita, como estuvimos hablando al principio. ¿Fue el mensaje milerita la verdad presente? Desde luego que lo fue. ¿Estuvo en la providencia de Dios que los creyentes experimentaran el gran chasco? Sí lo fue. ¿Puede Dios anular el gran chasco y convertir incluso un error tan grande en un medio para traer gloria a su nombre? Desde luego que sí puede hacerlo. De hecho, hoy hay como 22 millones de adventistas que testifican que Dios hizo precisamente eso. El punto que quiero mencionar aquí es que no debemos dudar en predicar la verdad de Dios tal como la entendemos. Debemos predicar con certeza y dejar finalmente los resultados con Dios. Afortunadamente podemos nosotros decir como el apóstol Pedro lo que dice allí en 2 de Pedro 1:16. A ver quién nos lo lee. Primero, Dice, siga, hermano, usted siga. porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Aquí no hemos seguido fábulas artificiosas, no hemos seguido eso. 2 de Pedro 1:16. Mis amados, tenemos que atrevernos a predicar con certeza. De hecho, no nos atreveríamos a predicar si no fuera con certeza. Con toda la autoridad que tienen las escrituras, podemos proclamar finalmente los mensajes de los 3 ángeles e instar a los hombres y a las mujeres a arrepentirse, a prepararse para la venida de nuestro Jesucristo. Notemos aquí la certeza de este pasaje del Espíritu de Profecía. La carta 329 de 1905 y fue impresa después en el libro El Otro Poder y también en Mensajes Selectos volumen 1. Y dice allí, cuando el poder de Dios testifique acerca de la verdad, este permanecerá para siempre como verdad. No debe aceptarse ninguna suposición posterior contraria a la luz que Dios ha dado. Se levantarán hombres cuyas interpretaciones de la escritura les parecerá la verdad, pero no será la verdad. Dios nos ha dado la verdad para este tiempo como fundamento de nuestra fe. Él mismo nos ha enseñado qué es la verdad. Se levantarán uno y otro con nueva luz que contradecirá la luz que Dios ha dado con demostraciones de su Espíritu Santo. En uno de sus pasajes más conmovedores, se nos dejó allí en la profecía, escribió, lo encontramos allí en el Testimonios para la Iglesia, 1876, fue reimpreso en Juez de los Testimonios y en el matinal
Maranata, el Señor viene, así como el libro Ministerio de Publicaciones. Ella dice allí, los ministros que han predicado la verdad con todo celo y fervor pueden apostatar. Quiero que tomemos en bien claro esto. Piensa en los predicadores más grandes que han convencido de la verdad más grande. Ella dice, los ministros que han predicado la verdad con todo celo y fervor pueden apostatar y unirse a las filas de nuestros enemigos. ¿Acaso transforma esto la verdad de Dios en mentira? Pero dice el apóstol, y cita aquí ella a 2 Timoteo 3:19, dice, el fundamento de Dios está firme. Pueden cambiar la fe y los sentimientos de los hombres, pero nunca la verdad de Dios. Se está proclamando el mensaje del tercer ángel, es infalible. Hacer tal declaración, mis amados, no es decir que tenemos toda la verdad. En esta vida siempre estaremos aprendiendo. Y en la próxima vida continuaremos aprendiendo finalmente por toda la eternidad. Pero podemos proclamar las verdades expuestas en los mensajes de los tres ángeles con tanta certeza como Elías y Juan proclamaron sus mensajes. Si no lo hacemos, mis amados, no hemos cumplido con las expectativas que Dios tiene para nosotros. Pero tan importante como es conocer la verdad en teoría, es mucho más importante conocer al autor de esa verdad. Recordemos que los que conocían la verdad del sábado en teoría y eran celosos en guardar el sábado, además de muchas tradiciones que habían puesto y cargas humanas, fueron los que crucificaron al autor del sábado. Jesucristo es el autor de la verdad. Elías nunca se hubiera parado allí en el monte Carmelo y decir allí, veamos quién es el Dios verdadero, si él mismo no hubiera conocido a ese Dios verdadero. El apóstol San Pablo nunca se había entregado a una vida de persecución, de incomodidad, de sufrimiento, de humillación, si no hubiera conocido a Jesucristo como Salvador personal. Él pudo finalmente decir, yo sé en quién he creído. Y es hora de que en este momento tú y yo podamos decir claramente también, yo sé en quién he creído, y que podamos predicar con poder, con certeza, el mensaje que Dios tiene para nosotros. Fue ese fundamento de conocer al Salvador lo que capacitó al apóstol Pablo para predicar con tal certeza y con tal poder. Y es lo que tú y yo hoy necesitamos hoy en día. Hoy debemos conocer a Jesús como nuestro Salvador personal. Debemos amarlo, debemos tener comunión con Él. Él debe estar en nuestros pensamientos constantemente. Así como quien mira el sol y ve la imagen del sol continuar en todo lo que ve. Si alguna vez has tratado de ver al sol y no lo hagas porque te daña irreparablemente la vista, pero si en algún momento así, un momentito de segundo lo miras, vas a ver que por un ratito vas a ver delante de ti siempre esa bola oscura del sol. Así tiene que ser. Debe de estar constantemente en nuestros pensamientos. Tenemos que finalmente ver una vislumbre de Jesús, el sol de justicia, en todo lo que vemos, decimos y pensamos. Cada cosa se ve en relación con Él. Mis amados, pronto viene el bendito Salvador. Pronto Él dejará a un lado sus vestiduras sacerdotales y se pondrá sus vestiduras reales. Pronto llegará el momento cuando las palabras de allí de Apocalipsis 22:11 dirá, el que es justo sea justo, el santo sea santo, pero el impío será haciendo allí. Pronto esas manos que se extendieron con tanta frecuencia para bendecir durante su ministerio terrenal, se extenderán una vez más, esta vez para abrir para siempre los ojos de los ciegos, para sanar para siempre a los lisiados y los enfermos. Pronto esa voz que tenía tanta autoridad en la tierra, en la enseñanza, que los que iban a aprenderlo regresaron sin él porque dijeron, ninguno antes ha hablado con tanta autoridad, resonará finalmente por todo el mundo. Y el mensaje será oído incluso por los muertos que duermen, porque allí está la promesa que viene, despierta, despierta, ven y comparte finalmente el reino preparado para la fundación del mundo.
Por lo tanto, mis amados, como dijera el escritor de Hebreos allí en Hebreos capítulo 10, versículo 35 hasta el 37, leamos allí este pasaje. Hebreos 10, 35 al 37. Hebreo 10 del 35 al 37 dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande recompensa, porque la perseverancia es necesaria para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque dentro de muy poco el que ha de venir vendrá y no tardará. Mis amados, aquí está el mensaje. No perdamos nuestra confianza. Llega el momento en que nosotros tenemos que ver y compartir allí cuando el mensaje y estaremos escuchando finalmente el mensaje de Cristo, que hemos tomar el reino preparado para nosotros de la fundación del mundo. Proclamemos el mensaje que Dios nos ha dado con la autoridad que merece tanto la palabra como a través del testimonio de nuestra vida. Llamemos al mundo a tomar una decisión salvadora en estos momentos de apostasía, como lo hizo Elías allí en la cima del Monte Carmelo. Que en medio de la incertidumbre hagamos saber al mundo que hay una voz de certeza, es la voz de Jesús que se repite a través de tu voz y de mi voz, que se repite a través de tu vida y de mi vida, que está llamando a hombres y mujeres a la salvación. Que tú y yo cada día podamos estar realmente conociéndose Jesús, para que así con la certeza de Jonás digamos, Nínive va a ser destruida en 40 días, que podamos decir, este mundo va a ser destruido, no por asuntos nucleares, no por calentamientos globales, sino va a ser cuando Jesús venga y está llamando a hombres y mujeres que se preparen para encontrarse con él. Que cuando llegue ese día, por haber predicado la palabra de Dios, por haber vivido con esa certeza, por haber seguido la línea de los grandes hombres y mujeres que vivieron y predicaron con certeza, tú y yo podamos muy pronto ver Jesús venir a las nubes de los cielos. Que ese día tú, los tuyos y muchos más, con gozo podamos decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Que Dios nos bendiga.